Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, agradezco su comparecencia. Su comparecencia hoy yo creo que pone en evidencia otros silencios que se producen en el Gobierno español ante casos que podríamos calificar de más graves, como la reciente nacionalización de BFA y Bankia, o mejor dicho, más que nacionalización, socialización de pérdidas, ¿no? Porque desde luego, no se va a recuperar, desde luego, una banca pública que pueda ayudar a impulsar nuestra economía. Pero bueno, eso es otro debate, no quiero entrar en ello. Sobre la cuestión de hoy, ustedes insisten en las diferencias que hay entre el caso TDE, Red Eléctrica Española, y el caso Repsol YPF, que nos ocupaba el pasado 24 de abril en su anterior comparecencia. Bueno, yo no sé si la ciudadanía va a percibir los matices de esas diferencias que usted ha explicado, pero yo sí que quiero añadir alguna otra diferencia entre estos dos casos, ¿no? En la línea que tuve en la intervención del 24 de abril, diferencias como que Repsol es una empresa privada y con mayoría de accionariado extranjero, o no español, digámoslo así, y Red Eléctrica de España, que es una empresa que hasta hace muy poco fue una empresa pública y que hoy conserva una significativa presencia pública en su accionariado, nada menos que un 20% propiedad del SEPI. Y ese 20% le permite a su Gobierno nombrar al presidente, ni más ni menos. Por ejemplo, recientemente, el pasado mes de marzo, el alcalde de Tres Cantos elegido nuevo presidente de Red Eléctrica de España. Por lo tanto, empresa, digamos, semipública o, a los efectos, como si fuera pública, es el caso de Red Eléctrica de España, lo cual, por otra parte, es razonable, porque es una empresa que tiene en sus manos algo tan estratégico, algo tan sensible como el transporte del sistema eléctrico español. Ellos se presentan como transportista único y operador del sistema eléctrico español. Pues, evidentemente, si en España el transporte eléctrico queda reservado a una empresa semipública o a los efectos pública como Red Eléctrica de España, ¿por qué hay que pensar que otros países como Bolivia van a depender para esas cosas de una empresa extranjera, ¿verdad? O incluso, aún peor, pública extranjera? En ese sentido, creo que a nosotros, de luego, nos parece razonable que un Estado soberano quiera el control de sectores estratégicos. Ya lo dijimos en el caso de YPF y lo repetimos hoy. Y, ya lo dije entonces, no voy a entrar en la casuística, no voy a entrar en las razones económicas o políticas del presidente Morales para aprobar ese decreto supremo. No voy a entrar en eso porque este no es el Parlamento boliviano, este es las Cortes Generales del Estado español y, por lo tanto, lo que nos interesa es precisamente la respuesta que ha dado su Gobierno ante este acontecimiento. Y lo más llamativo para nosotros en este caso es el cambio de actitud de su Gobierno, un cambio de la noche al día. Ustedes sobreactuaron tanto cuando se produjo la nacionalización de YPF, calentaron tanto los ánimos, que ahora han decidido ser más sensatos, y eso, de luego, a nosotros nos parece bien. El ministro de Exterior, el señor García Margallo, creo que fue el primero que reaccionó, que reconoció que la expropiación de TDE era legítima. Y, por supuesto que sí, evidentemente. Esta vez se dieron cuenta enseguida de que era legítima. En el caso de YPF tardaron varias semanas en reconocer que la legislación argentina permite la nacionalización. Otra cosa, evidentemente, es el cumplimiento legal del pago de la compensación económica por la nacionalización. Esa es otra cuestión en la que, desde luego, estamos de acuerdo, como es obvio. Cauces hay para que la empresa lo exija y, además, en este caso concreto, como usted mismo ha reconocido, el presidente Morales ha anunciado que se pagará el justiprecio, que debe ser evaluado por una comisión independiente. Bueno, poco más se puede decir. Y voy a concluir con una cuestión que me preocupa especialmente hoy, porque le dije el 24 de abril, se acordará, que nos preocupaban mucho las consecuencias que podían tener estas cuestiones en las relaciones entre los pueblos. Y nos preocupaba mucho la sobreactuación de su Gobierno en el caso de YPF. Ayer tuve conocimiento de un hecho que, desde luego, me alarmó, que, desde luego, me preocupó, y yo creo que su Gobierno debería actuar de alguna manera. No son responsables de este hecho,
pero sí han creado el ambiente para que se den hechos como este. Y me refiero al decreto de alcaldía de un alcalde, por cierto, del Partido Popular, de un municipio del Pirineo aragonés, Allende Gállego, en la provincia de Huesca, que ha decidido por decreto eliminar la aportación del 0,7 a Cooperación al Desarrollo que venía recibiendo desde hace varios años una ONG para el desarrollo de un centro infantil en Bolivia. En Bolivia. Tengo aquí copia del decreto de alcaldía. Evidentemente, se trata de una represalia insensata, de una medida infame tomada al calor de un determinado discurso político que se ha ido haciendo. Y yo entiendo que si ustedes han corregido ese discurso, deberían hacérselo saber al alcalde de Sallén de Gállego. Yo creo que ustedes tienen en estos momentos una cierta responsabilidad moral de explicarle al alcalde de Sallén de Gállego que rectifique por el bien de todos, porque no podemos consentir este tipo de decisiones fruto de esas reacciones populistas impropias de gobiernos serios que en un momento dado se dio en el caso de YPF y que en este caso no se ha dado y, sin embargo, un alcalde por su cuenta adopta esas decisiones. Al finalizar la comparecencia le entregaré una copia de este documento y yo estoy seguro que usted o alguien del Ministerio sabrá hacer entrar en razón a este alcalde para evitar que entremos en escaladas de este tipo, que desde luego es lo que menos nos interesa ni a la economía española, ni a la sociedad española, ni a las relaciones internacionales. Muchas gracias.